Abrimos el espacio a nuestro segundo conferencista, Ronald Rico. Es magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con grado magna cum laude, y actualmente becario del doctorado en Filosofía de la misma universidad. Ha publicado varios artículos sobre Walter Benjamin, John Rawls y un texto suyo sobre la estética de René Girard, que está pendiente de publicación. Su área de trabajo es la estética y la antropología filosófica. Así, Ronald, tienes la palabra para tu presentación. Gracias, muy buenos días a todos. Quisiera comenzar con un pequeño comentario, y es que tengo el gusto de terminar este coloquio y surge algo anecdótico para mí, porque parece que hay un alfa y omega, tal como decía Joao César de Castro Rocha en la primera conferencia de este coloquio de este martes, en la medida en que él se refirió, entre otras cosas, a Dostoyevsky, y vamos a concluir entonces con Dostoyevsky el día de hoy. El texto es un texto que está planeado para publicar, todavía faltan temas para pulir. Son 18 páginas de verdad. Voy a tratar de irlo más rápido porque me gusta cómo está planteado las tres partes del texto, pero en la medida en que sea necesario, pues saltaré algunos párrafos. Bien, el texto se llama Girard, Dostoyevsky y la verdad novelesca. Voy a comenzar con este intro. El propósito de este ensayo consiste, por un lado, en proponer una lectura del método de análisis de René Girard, y por el otro, en destacar en la obra de Dostoyevsky algunos de los elementos que desarrolla el pensador francés René Girard en su libro Mentira romántica y verdad novelesca. Introducción. Girard y el método filosófico. Una constante preocupación en el desarrollo de la filosofía es la cuestión por el método. ¿Qué es lo que se busca y cómo se demuestra? Este aspecto crucial suele identificar el proceder filosófico, por lo que si el método es cuestionable, las conclusiones que de allí se deriven correrán la misma suerte. El proceder de René Girard es constantemente sometido a este debate, ya que a la base de sus elucubraciones se encuentra una relación muy estrecha entre la filosofía y la literatura, como se aparece en su primer gran libro, Mentira romántica y verdad novelesca, en donde se estructura su teoría mimética a partir de la obra de autores como Cervantes, Stendhal, Proust o Dostoyevsky. La cuestión entonces no es si Girard fue un crítico literario, sino si se le puede considerar como filósofo a partir de sus estudios literarios. La respuesta para nosotros es afirmativa, al menos en dos sentidos. Por una parte, vemos un interés antropológico en la indagación por las relaciones interpersonales de los seres humanos. Empero, tal interés se estructura a modo de una epistemología. En efecto, Girard se preocupa por la indagación de la verdad, pero no cualquier verdad. Se trata de la verdad del deseo mimético, esto es, que en todo desarrollo social del ser humano existe una relación triangular compuesta por un sujeto que desea, un objeto deseado y un mediador que activa la rivalidad para la obtención de ese objeto. Este proceder epistemológico rescata, no obstante, otra clase de saberes considerados no científicos, como resulta del estudio de mitos, leyendas o novelas. Así lo reconoce el propio Girard, comillas. Mi teoría del deseo mimético procede de textos literarios. No se trata de una metodología en el sentido usual del término. Mi teoría no apela a alguna disciplina extraliteraria supuestamente científica para elevarse a priori por encima de todos los textos literarios. Sin embargo, esta teoría no fue elaborada en el vacío. Su elaboración fue literaria en el sentido de que, por lo menos que yo sepa, los únicos textos que alguna vez descubrieron el deseo mimético y exploraron algunas de sus consecuencias son textos literarios. No estoy hablando aquí de todos los textos literarios, de la literatura per se, sino que me refiero a un grupo relativamente pequeño de obras. En esas obras, las relaciones humanas se ajustan al complejo proceso de estrategias y conflictos, de malentendidos y alucinaciones que derivan de la naturaleza mimética del deseo humano. Implícitamente y a veces explícitamente, esas obras revelan las leyes del deseo mimético. Para sustentar su actitud filosófica, Girard cuestiona el procedimiento científico como única forma de generar conocimiento. Una de las más claras manifestaciones del coraje intelectual de René Girard consiste en haber roto con el mito de la ciencia, precisamente para estudiar sin prejuicios la verdad, la verdadera realidad y naturaleza de los mitos.
El paradigma científico se apoya en la idea de una única realidad, aquella de las ciencias naturales que puede ser medible y por lo tanto cuantificable. Empero, el yo racional de la edad moderna convive con el yo insondable cuyas profundidades estudia el psicologismo. Pero además, este sujeto complejo internamente se desenvuelve en un mundo cuyos límites van más allá de lo racional, donde emerge la idea del sentido religioso. Una antropología fundamental debe, por lo tanto, poder estudiar al ser humano en sus diversas facetas. De ahí que Girard se vuelque sobre una clase de saber que presenta la humanidad en sus relaciones intersubjetivas, ya que en tales relaciones se aprecia el ser humano real. De otra parte, aunque la indagación de Girard pareciera tener solo una validez empírica, esto es, forjada a partir de ciertos modelos literarios, esto no es tan cierto, al menos por dos razones más. Por un lado, desde la etnología y la antropología le han criticado a Girard la ausencia de pruebas empíricas en sus estudios, frente a lo cual Roberto Solarte recuerda que el proceder del francés es filosófico, en tanto que se apoya en un proceso minucioso de deconstrucción de textos, y por eso no acude a un trabajo de campo. Además, esta forma de construir su teoría no le resta validez universal a la misma, pues como lo recuerda Alejandro Llano, incluso Aristóteles consideraba la literatura cercana a la filosofía, porque la literatura trata de lo universal, del catálogo. En este sentido, la pregunta girardiana se orienta hacia la inteligibilidad misma de los procesos que fundamentan las culturas humanas y, como consecuencia, los sujetos en cuanto existen y se forman en esas culturas. Sentado lo anterior, nos proponemos a continuación a exponer una de las aristas de la teoría filosófica de René Girard, que se soporta en la literatura del escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Primero, Dostoyevsky, razón y conversión. Notas biográficas. Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Es decir, este año celebramos los 200 años del nacimiento del autor ruso, o si se quiere, conmemoramos los 130 años de su fallecimiento, al igual que conmemoramos los 60 años de Mentira Romántica. Dostoyevsky fue conocido por ser un escritor nacionalista, pero también por describir a profundidad el aspecto psicológico de sus personajes. Un conterráneo suyo, Vladimir Nabokov, quien por demás no es afecto a la obra de Dostoyevsky, hace un perfil poco amable. Dostoyevsky nació en una familia pobre. Su padre, un pequeño tirano, era médico en Moscú y murió a manos de un cochero. Hacia el año de 1839, hecho que algunos comentaristas reflejaban en la novela Los hermanos Karamazov, y al que Freud le achacó la enfermedad que padecería el escritor el resto de su vida, la epilepsia. El escritor ruso, según Nabokov, era un neurótico, aquejado desde sus primeros años de esa misteriosa enfermedad que es la epilepsia, achaques que se agravaron con sus desdichas. En 1844, con 23 años, decidió dedicarse a la literatura y en 1846 publicó Pobres Gentes, que fue un éxito, y El Doble, texto que está a la base de su posterior obra Memorias del Subsuelo. Entre los años 1845 y 1849 escribió varios cuentos en los que se aprecia una faceta poco conocida del escritor, pues en ellos están presentes el humor, su fina ironía y el sarcasmo frente a la tragedia. Su estadía en la cárcel supuso un antes y un después en su producción literaria. Así, su obra anterior estuvo marcada por su simpatía hacia los radicales y los occidentalizantes, esto es, quienes acogían las formas estéticas europeas como el romanticismo o el idealismo. Dostoyevsky también puede ser catalogado como periodista, no solo porque parte de su producción fue publicada en revistas, sino además porque él mismo junto a su hermano fundó dos revistas, Vremya y Epocha. Por su publicación en 1848 de la carta del crítico literario Vissarion Belinsky al escritor Nikolai Gogol, criticada por contener expresiones insolentes hacia la Iglesia Ortodoxa y la autoridad suprema, Dostoyevsky fue condenado a trabajos forzados en Siberia. De esta experiencia es famosa una escena de extrema crueldad que vivió el escritor ruso, cuenta Nabokov, comillas. La sentencia fue severa, 8 años de trabajos forzados en Siberia, que el zar reduciría después a 4. Pero antes de leer la sentencia real a los convictos, se siguió con ellos un procedimiento de monstruosa crueldad. Se les dijo que iban a ser fusilados, se les llevó al lugar de ejecución, se les dejó en camisa y se ató a los postes a la primera tanda.
Entonces fue cuando se les leyó la verdadera sentencia. Uno de ellos se volvió loco. La experiencia de aquel día dejó en el alma de Dostoyevski una cicatriz profunda. Nunca la llegó a superar. En Humillados y Ofendidos y Recuerdos de la Casa de los Muertos, Dostoyevski narra las vejaciones y penalidades que tuvo que soportar en su época siberiana. Esta experiencia límite de la vida y su reclusión junto a asesinos y ladrones cambió a Dostoyevski. Para el catedrático de Literatura y Lenguas Eslavas de la Universidad de Harvard, William Mills Todd III, los años de prisión le habían hecho consciente del cisma cultural que existía entre la minúscula élite occidentalizada del imperio y la masa de población analfabeta que preservaba la cultura ortodoxa tradicional de Rusia. Sin embargo, para Nabokov el cambio sería más que todo espiritual, ya que en medio de tantos vejámenes el cristianismo se convirtió en su personal vía de escape, lo que se vería reflejado en su producción literaria posterior. Después de terminada la condena, estuvo en el ejército ruso entre 1854 y 1857, año en que fue beneficiado con una amnistía general, y entre otros privilegios recobró el permiso para publicar. En 1859 se le autorizó a regresar a San Petersburgo, donde fundó Brenya, revista en la que publicó varios de sus escritos, pero que posteriormente fue prohibida. Luego de un periplo por Europa, Dostoyevski regresó a Rusia y fundó una nueva revista, Época, donde publicó en 1864 Memorias del Subsuelo. Ese mismo año murieron su esposa y su hermano, lo que contribuyó a la ya gestada crisis económica y al ulterior cierre de la revista. En los años siguientes, Dostoyevski prácticamente trabajó como un escritor por encargo. Para subsistir, acordó publicar una novela por entregas al precio de 150 rublos por liego. Bajo esta modalidad, el escritor ruso publicó Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota y Los Endemoniados. Estas novelas no solo representaban una oposición a los ideales estéticos propios de la época y a los referentes extranjeros en provecho de un nacionalismo ruso, sino que además plantean como elemento común el tema de la conversión. A partir de la figura de Cristo como héroe, los personajes son construidos en relación u oposición a este referente cristiano. Por último, entre 1879 y 1880, Dostoyevski publica Los Hermanos Karamazov, la que será su última novela, ya que al año siguiente muere. Desde el bajo mundo del subsuelo. Las narraciones anteriores a su presidio en Siberia las hemos caracterizado como humorísticas. Este sentido de la ironía y la sátira nunca cambió en Dostoyevski. Sin embargo, sí se aprecia cambios en su prosa con posterioridad. Más allá de las primeras obras de la década del 50, del siglo XIX, donde pueden apreciarse rasgos pseudobiográficos que representarían su estadía en prisión, es en Memorias del Subsuelo donde se plantea un giro en la creación de Dostoyevski, pues en ella se pueden apreciar varias notas que anticipan su obra posterior, a saber, la crítica a la razón como única forma de ver la vida, la fe cristiana como alternativa a la razón, la conversión y la figura de Cristo como el héroe dostoyevskiano. Voy a referirme a dos temas. La conversión. Mientras su estancia en la prisión de Siberia, según lo expone Joseph Frank, Dostoyevski vivió una experiencia de conversión. En medio de las constantes riñas entre campesinos y ladrones, el autor ruso recordó una escena de infancia en la que un campesino que trabajaba para su padre lo había tranquilizado frente a una falsa amenaza de un lobo. Ese lobo de los cuentos de hadas que había saltado a la realidad en la imaginación del infante Fedor, había desaparecido no por obra de un cazador como en Caperucita Roja, sino de un campesino que tenía su casa en el bosque. Pareciera que luego de recorrer el más oscuro de los valles, Dostoyevski había encontrado una figura salvadora. Este recuerdo le permitió transformar la imagen que tenía del campesino ruso, a la vez que cambió su propia vida. Así escribió en su diario, comillas: recuerdo que cuando me bajé de la cama de tablas y miré a mi alrededor, sentí de pronto que podía mirar a estos desgraciados con ojos muy diferentes y de repente, como por un milagro, todo el odio y el rencor se habían desvanecido de mi corazón. Esta conversión que experimentó el escritor ruso fue plasmada en sus escritos a partir de la crítica hacia la excesiva confianza en la razón entendida como ciencia. En Memorias del Subsuelo, Dostoyevski plantea una diatriba contra un autor muy popular en los 60, Nikolai Chernyshevsky, en particular con su obra ¿Qué hacer? Este defendía la idea de un hombre nuevo, que se fincaba en la ciencia. Comillas. Por lo tanto, eliminando la moral autónoma, la metafísica, la religión
Y todas las construcciones ideológicas que fundamentan el malestar de los pueblos, la filosofía materialista contribuye al progreso de la única manera eficazmente posible, mediante la aplicación de los principios científicos al conjunto de la vida social y personal de los hombres. La nueva filosofía no hace sino señalar cuáles son esos principios de la verdadera felicidad y cómo llevarlos a la práctica. Esa idea servía de apoyo al llamado racionalismo egoísta, según el cual los seres humanos siempre tienden a buscar el fin que, de acuerdo con su capacidad para la racionalidad, consideran que más les conviene. Dostoyevski parodia esta posición filosófica llevándola al absurdo mediante la figura del misántropo de la primera parte de Memorias del Subsuelo, que ilustra la perversión de la racionalidad. La posición de Dostoyevski es la de oponerse al saber racional, que es donde se ubica el subsuelo, toda vez que dicha postura implica un desacostumbrarse a vivir. Nos hemos desacostumbrado tanto que a veces le sentimos cierta aversión a la auténtica vida viva y por eso no podemos soportar que nos la recuerden. Así describe Mikhail Bakhtin al protagonista de la novela, comillas. Una de las ideas principales que él defiende en su polémica con los socialistas es precisamente la del hombre, la de que el hombre no es una dimensión finita y determinada sobre la cual se podrían hacer ciertos cálculos firmes. El hombre es libre y por lo tanto puede violar cualquier regla que se le imponga. En este sentido, el hombre del subsuelo representa una reflexión sobre la vida misma. Dostoyevski busca un héroe que pudiese ser consciente por excelencia, uno cuya vida toda estuviese concentrada en la pura función de concientizarse a sí mismo y al mundo. En esto consiste el realismo dostoyevskiano, búsqueda del hombre que hay en el hombre. Ve Cristo como el héroe. ¿En qué consiste el realismo de Dostoyevski cuando plantea como héroe una figura que excede la realidad del ser humano? Primero hay que señalar que para su obra posterior a la prisión, Dostoyevski presenta un héroe cuyas características se pueden encontrar en una carta que envió a Madame von Vicina, donde explica su relación con la fe y la realidad circundante. Comillas. Cuántas terribles torturas me ha costado y me cuesta aún ahora esta sed de fe, que es tanto más fuerte en mi alma, cuanto más argumentos puedo encontrar en su contra. Y sin embargo, Dios me envía a veces instantes en los que estoy completamente tranquilo. En esos instantes amo y me siento amado por los demás. Y es en esos instantes en los que he configurado para mí un credo, en el que todo es claro y sagrado para mí. Este credo es muy sencillo. Aquí está. Creer que no hay nada más bello, profundo, simpático, razonable, varonil y más perfecto que Cristo. Y me digo con un amor celoso, no solo que no hay nada, sino que no puede haber nada. Más aún, si alguien me demostrara que Cristo está fuera de la verdad y que en realidad la verdad estuviera fuera de Cristo, entonces preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. La imagen que Dostoyevski construye asociada a la figura de Cristo es la idea de verdad. En este punto es necesario diferenciar dos niveles de verdad, a saber, por un lado, la verdad de las ciencias y por otro, la verdad como idea metafísica. En cuanto a lo primero, Cristo respondería a una verdad más allá del conocimiento que proveen las ciencias, la razón. En cuanto a lo segundo, la idea de Cristo como verdadero héroe implica que existe una verdad en la idea de la salvación. Esta caracterización del hombre como alguien bello, al menos bello desde el punto de vista espiritual, lo podemos encontrar en el joven personaje de El Idiota, el príncipe Mishkin. Segundo, girar y la novela, la verdad novelesca, desde el bajo mundo de Dostoyevski. La imitación. Podemos afirmar que René Girard se interesó a profundidad en la obra del escritor ruso Fedor Dostoyevski, ya que escribió sobre él en varios textos. Por ejemplo, en Mentira romántica y verdad novelesca, en 1961, no solo se ocupa directamente de él en sus dos últimos capítulos, sino que además se refiere en múltiples ocasiones a la novela Memorias del Subsuelo. Posteriormente, le dedicó un libro entero a la obra del escritor Dostoyevski, Del doble a la unidad, de 1963. En literatura, mimesis y antropología se reúnen varios ensayos de filosofía y literatura, entre los que se encuentran El crítico del subsuelo y Estrategias de la locura, Nietzsche, Wagner y Dostoyevski, de 1976. Del anterior recuento podemos afirmar que Dostoyevski es una figura central en el desarrollo de la teoría mimética girardiana, la que fue elaborada justamente en esas décadas del siglo pasado.
Tanto Girard como Dostoyevsky critican el horizonte de cientificidad que predomina en las ciencias sociales y en la literatura, por lo que la apuesta de ambos en su madurez ha sido por proponer una lectura a la realidad humana que reconozca otra forma de saber diferente al paradigma científico. Este es, como dijimos, parte del cambio que se verifica en la obra de Dostoyevsky a partir de Memorias del subsuelo. Pero no solo esa crítica epistemológica une a los dos pensadores. El tema de la conversión y la figura de Cristo como modelo son fundamentales en el desarrollo de ambos autores. En aras de la brevedad solo nos referiremos a tales aspectos. Para comprender lo anterior, debemos recordar que la teoría mimética de Girard se apoya en el descubrimiento de una verdad, el deseo mimético como formador de la cultura humana. Según Girard, la gran mentira del romanticismo es hacernos creer que podemos ser seres autónomos e independientes, tal y como parece que el hombre del subsuelo se define a sí mismo. Yo soy uno y ellos son todos. El hombre del subsuelo es un ser solitario. Aquí Dostoyevsky critica el proceder romántico que eleva al estatus de lo sublime lo más abyecto, como la soledad donde el hombre se desnaturalizaría al no estar en contacto con otros seres. La posición del romanticismo implica entonces asumir ese individualismo como una característica autopoyética de las personas, es decir, que ellas se hacen a pulso, son autónomas respecto de los demás. Esa pretensión es lo que Girard denomina mentira romántica, porque los seres humanos son humanos en tanto entran en contacto con otros seres humanos y no son tales seres autónomos. Aceptada entonces la perspectiva según la cual el ser humano no es un personaje solitario, la mentira romántica, la verdad que se revela es la de un ser humano como un personaje social. Según Yue Suo, el hombre del subsuelo se ve necesitado de los otros, aunque los odie, se siente atraído por sus rivales. Sin embargo, esa verdad de orden social que Girard encuentra en la literatura va más allá al punto de considerar que los seres humanos se forman como individuos en relación con otros, los llamados mediadores, frente a los cuales se pueden presentar conflictos en la búsqueda de un objeto que se postula como deseado. Es por esto, por la naturaleza conflictiva de los seres humanos, que el hombre del subsuelo se lanza a aventuras humillantes. La verdad que desentraña Girard en la literatura novelesca es que la base de las relaciones sociales siempre se construye un triángulo de deseo. Por una parte, hay un sujeto que desea un objeto solo a partir de la mediación de otro que se erige como un rival. Si la mediación es externa, esto es, a partir de la relación con un sujeto en una posición lejana, real o imaginaria, no habría conflicto, como la relación que existe entre Don Quijote y Amadís, por virtud de la cual el primero tan solo imita al segundo. En cambio, cuando la mediación se hace entre sujetos cercanos, lo que Girard llama mediación interna, se produce un conflicto y surge la violencia, como en Rojo y Negro, en las figuras de Berriers y Renal, quienes viven enfrentados. El héroe cristiano. Ante esta situación, la opción girardiana no se reduce a reconocer conflicto natural entre seres humanos, ya que ello nos abocaría a un escenario apocalíptico de conflicto y violencia. Por el contrario, Girard afirma, tan pronto como el sujeto deseante percibe el papel de la imitación, en su propio deseo debe renunciar al deseo o renunciar al orgullo. Esta renuncia es más hacia el conflicto que hacia el deseo. La relación mimética siempre se presentará. Solo que nosotros podemos elegir imitar un modelo positivo con el cual no generamos conflictos. Y si estamos en medio de una mediación interna, ese renunciar al conflicto, ese renunciar al orgullo que nos lleva a enfrentarnos con el otro, el mediador, es lo que vamos a buscar. En las obras de Girard y Dostoyevsky, esa renuncia se da en el escenario de una conversión. Sin embargo, ese concepto de conversión no debemos entenderlo como un momento de epifanía por dos razones, una de orden narrativo y otra de orden ético. En primer lugar, si existiera ese momento de epifanía, la verdad novelesca nada se diferenciaría del romanticismo, puesto que incluiría un momento de sublime crecimiento espiritual y volveríamos a la idea del personaje que se desarrolla en solitario. En segundo lugar, para que opere en nosotros la verdadera convención de renuncia a la violencia, al orgullo, no debemos esperar el momento adecuado, el cual quizás nunca se presente. Debemos tomar la decisión de no seguir en la espiral de la rivalidad que genera un deseo de venganza. En este sentido,
esa conversión se puede apreciar cuando se extiende el ámbito temporal de los enfrentamientos entre los mediadores, agotando todas las relaciones posibles entre los distintos personajes de la novela, que es justamente el procedimiento dostoyevskiano. Es decir, cuando se agotan las relaciones sociales que suscitan el conflicto. En este punto, Girard se sale del marco de la narración y se vuelca hacia el autor. Es Dostoyevski el que ha experimentado esta conversión en su propia vida. Esta conversión se evidenciaría en el hecho de que Dostoyevski sigue a sus personajes hasta las bajezas de su psique subterránea y denuncia al mismo tiempo la falsedad de su existencia con más fuerza. En este procedimiento anida, según Girard, el fino humor de Dostoyevski, que se burla no solo de sus adversarios, Chernyshevsky, sino además de sus propios personajes. No obstante, debemos insistir, ese agotamiento de los conflictos no implica que desaparezca el deseo, sino que se renuncia al orgullo y al afán por conseguir un objeto deseado. Esa conversión, que se traduce en una renuncia a la violencia, admite entonces la existencia de nuevas relaciones miméticas, esta vez no conflictivas. Para esto, el modelo que no suscita un conflicto para Girard viene siendo el héroe dostoyevskiano, esto es, Cristo. Según Girard, el cristianismo orienta la existencia hacia un punto de fuga, o bien hacia Dios, bien hacia el otro. Elegir significa siempre elegirse un modelo, y la auténtica libertad se sitúa en la alternativa fundamental entre modelo humano y modelo divino. Renunciar al deseo, entonces, no implica deshacer la estructura mimética, sino renunciar a la creencia de sentirse un ser único, diferente, con lo que se renuncia al propio orgullo, y aceptar un modelo que no implique el desarrollo de una violencia, es decir, asumir una mimesis positiva. A manera de conclusión, la primera ganancia para la filosofía que podemos extraer de la obra de René Girard es la estrecha relación que entabla con la literatura para ampliar el horizonte epistemológico. A partir de esta relación entre filosofía y literatura es que Girard evidencia el proceder de las sociedades humanas, esto es, que las mismas se construyen desde una relación mimética que tiende a ser conflictiva. Dicha relación será la que estudie sus obras posteriores como fundamento de la cultura misma, como lo hará, por ejemplo, en La violencia y lo sagrado. Además, la apuesta girardiana no se reduce a un descriptivismo, sino que plantea una solución a la violencia que se encuentra a la base de todas las sociedades. Elegir un mediador es posible, como también lo es plantear una mimesis positiva que tienda a la eliminación de la violencia. Hasta aquí la ponencia, les agradezco mucho. Esta es parte de la bibliografía que había investigado para esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por tu presentación. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Si alguien desea, ya sabe cuál es el procedimiento. Aquí hay una pregunta de Sonia Bustos. ¿La conversión se da en sujetos reales? ¿Cómo poder tomar de referente un personaje literario sin que ello implique una epifanía que aquí se critica? Sí, esto es muy extraño porque parte del texto se logró citar es la conversión de Dostoyevski. Dostoyevski mismo dice que tuvo un sueño, en sus diarios tuvo un sueño, y después de ese sueño vio que el campesino, recordó que un campesino fue el que le brindó esa salvación, esa tranquilidad en su infancia, tranquilidad que no tenía por cuenta de su padre. Y él dice, o su proceso mental es, oiga, los campesinos, los demás que me están rodeando acá, son mis iguales. Hubo un cambio de él, pero tuvo que operar necesariamente un proceso reflexivo. Y Girard, lo hemos visto esta semana en este coloquio, hace énfasis no solo en la conversión de los personajes, ¿sí? no solo en la conversión de Aureliano Buendía, como se dijo en la ponencia de ayer, sino también en la conversión del autor, que va pareja a su obra, la conversión de un Cervantes, por ejemplo, o la conversión de un Dostoyevski, resulta ser vital. Necesitamos cambiarnos, es decir, no es solamente la conversión de un personaje, sino es la conversión de nosotros mismos. Y pensaría yo lo siguiente, pensaría que la apuesta girardiana tiene muchísimas lecturas, como lo hemos visto acá, desde la literatura, lecturas desde la teología,
lecturas desde la antropología, pero, bueno, también lecturas desde la política. Creo que el texto sobre Clausewitz es muy, muy, muy político. Pero el punto de la transformación personal representado en la conversión, también creo yo, y es algo que he insistido bastante, es un cambio ético, ¿sí? Es un punto o una apuesta ética ¿por qué? Por decirnos a cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que poner el dedo, mirar el dedo hacia nosotros y decir, oiga, tenemos que cambiar. Y me gustó muchísimo, y quiero rescatar esta frase, una de las ponencias de esta semana, no sé si fue de Ángel Barahona o de Estefan Vinolo, era algo así como, mira, es que vamos a tener siempre, en cualquier momento, vamos a enfrentarnos a la violencia. Eso es algo que no se puede evitar. Siempre vamos a tener crisis miméticas, pero siempre vamos a tener la oportunidad de decirnos, oiga, detengamos. Sí, aspirar a un mundo ideal fantástico literario del personaje que no le da esos brotes de violencia. Pues no sé, ayer mencionaban que así era Girard, ¿sí? Incluso esta mañana, que así era Girard, era muy tranquilo, ¿sí? Eso es muy difícil para muchos, para mí en particular. Entonces lo que creo que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos, y cada vez que tenemos ese brote de violencia, sí, vamos hasta allá, oiga, controlémonos. Es difícil, nadie dice que esto es fácil, por eso es que es una apuesta ética. La apuesta no se queda en los textos literarios. Girard es exacto a la conversión de cada uno de nosotros. Seguramente la ponencia inicial, la estructura que tenía iba a ser muy similar, la descripción del procedimiento de Dostoyevsky con el de Girard, y así como traía unos datos biográficos de Dostoyevsky, requeriría también su cuestión personal y particular en Girard, pero esto hacía extensa la ponencia. Girard también tiene su momento de conversión, y creo que hacia donde apunta es a invitarnos a tener ese momento de conversión, no como epifanía, no como momento mágico, no es decir, esperemos a que un rayo nos caiga y nos ilumine el corazón y nos transforme, ¿no? Hagamos que nuestra conversión sea un proceso ético y reflexivo. Creería yo que esa es la apuesta. Es difícil, pero creo que Girard nos dice, intentémoslo. Gracias, Ronald, por tu respuesta. Hay otra pregunta de M. Si la conversión novelesca no se llega a través de suerte de epifanía romántica, se llega ya creo que sí, esta ya fue contestada. Aprovecho es una cosa, yo creo que aquí se puede comenzar el diálogo que quiere el doctor Roberto para más adelante, y es que Joao insistía en que hay un alfa y un omega, y es el omega el que va a iluminar ese alfa. De la misma manera, pensaría yo que nuestro momento de conversión, que yo postulo como ético, como momento reflexivo, ese momento de conversión, pues nos va a transformar en la medida en que va a iluminar el pasado de cada uno de nosotros de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, pensaría yo eso, que nuestro omega, como decía Joao, el Cristo en la referencia girardiana, implica una transformación completa. Vamos a hacer una nueva lectura de nosotros hacia el pasado. Listo, gracias, Ronald. ¿Alguien del público tiene alguna otra pregunta? Roberto. Es que con este tema de la conversión, yo no sé si cuando uno mira la filosofía es obligatoria algún tipo de conversión, digamos, desde Platón, ¿no? O sea, en Platón toda esa crítica al mundo cotidiano que está metido uno en la caverna, y el destino del que sale y acaba siendo crucificado por tratar de que la gente cambie el punto de vista. Pero la filosofía siempre busca ese cambio de punto de vista. Yo no creo que eso sea una cosa rara. Ahora, no hay en Girard unas distinciones, en particular como hay en otros. Por ejemplo, Lonergan ganó una serie de distinciones sobre el tipo de conversiones, ¿no? Pero es que Lonergan es un teólogo, entonces hacen una cantidad de cosas, entonces la visión intelectual, la moral, la religiosa, y le siguen metiendo cosas, ¿no? Ya van en la ambiental. Entonces, como si uno pudiera partirse, uno como ser humano, en una cantidad de dimensiones, que eso les encanta
esa cantidad de distinciones, pero en Girard sí hay una, digamos, lo mínimo es que uno tome conciencia de la mímesis del deseo metafísico, ¿no? Lo mínimo, lo mínimo. Entonces, lo que usted dijo muy bien, que uno tenga conciencia de que uno es el que persigue, no que a mí me persiguen. Entonces, yo estaba molestando con Alex diciéndole que uno se casa para tener a quien echarle la culpa a las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Y la conversión es que uno se da cuenta que uno es el que las hace, no el otro, no la pareja de uno, sino la otra persona. Pero es que esa es la dinámica cotidiana, entonces la conversión es ahí. Yo creo que esa conversión intelectual de la comprensión de uno cómo está metido en rivalidades permanentes de todo tipo y en invitaciones permanentes de todo tipo, esa es inseparable de la conversión en el plano de la renuncia a la violencia, ¿no? Y la renuncia a la violencia tiene esa dimensión de la que hablábamos ayer, que es la más extraña, según parece, pues de la dimensión espiritual que llamé yo, pues porque me gusta el término, de esa dimensión de la imitación intencional de Cristo. Es que la conversión no es una decisión, yo creo que es una toma de conciencia de cosas. El mismo Heidegger habla de la vuelta, ¿sabes? Eso está en toda la filosofía. La filosofía no existe sin eso, porque la filosofía no puede ser pensada como mantenernos en el punto de vista con el cual entramos. Eso no es filosofía. Entonces, obligatoriamente hay un cambio de punto de vista. Pero esa otra dimensión de la renuncia a la violencia sí tiene que ver con más, digamos, con una dimensión con la interioridad de cada uno y con la forma en que uno se engancha en los conflictos, en las diferentes dimensiones de los conflictos, que creo que es donde trabaja la teología en hacer distinciones, y ahí sí hay una decisión, la imitación, a diferencia de la mímesis, que la mímesis es automática, la imitación es una cosa en que sí hay una decisión, entonces, ¿no? Ahora, la decisión es que uno pide que Dios lo cambie a uno porque uno no se cambia solo, entonces eso no es, ese es el papel del Espíritu Santo, la cosa no es que uno se cambie voluntariamente, yo me voy a volver bueno, no sé qué, me voy a volver como Cristo, pues es una cosa imposible, eso no es una punta de voluntad, sino que hay una dimensión ahí que tiene necesariamente que ver con la vida del Espíritu en el que uno se deja modificar por Cristo, y eso es vida religiosa, vida espiritual, y eso solamente pasa en comunidad, digamos, eso necesariamente es comunitario, por eso es que es eclesial. ¿Ven? Como quieran entenderlo eclesial, pero eso no pasa en individuos solos, no es una cosa, ¿no? Entonces, y Girard lo entiende así, Girard habla de eso pasa en comunidades, ¿no? Ya, incluso en el texto de Mentira Romántica hay una frase que dice, cuando están ahí en medio del frenesí casi apocalíptico, dice, hay un momento en que podrían acercarse y caer en cuenta de lo que están haciendo y escucharse, ¿no? Pero no pasa. ¿Ven? Y luego en los demás libros sigue hablando del tema, cuando habla de la conversión siempre lo vincula a procesos comunitarios, porque yo no creo que uno cambie solo a punta de voluntad, sino que hay un papel, digamos, la iglesia no es un accidente ni es un error histórico, sino que la iglesia tiene un papel importante, la experiencia, como se quiera vivir la experiencia de iglesia, de transmisión de la figura de Cristo, esa es importante en el papel de la conversión. ¿Ven? Entonces, por eso cuando hablamos de filosofías cristianas o católicas, pues esas están metidas dentro de una tradición particular de funcionamiento. No quiere decir que aquí hagamos una secta pues que va a hacer cosas en el Congreso de la República como pasa en todos nuestros países, sino pues es un espacio crítico porque es desde la filosofía, pero que nos reconocemos en una tradición y en ciertas coordenadas en las que participamos, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle a usted, con lo de Dostoyevsky, si usted está emocionado con el tema de Dostoyevsky, por también la celebración de Dostoyevsky, que fue la existencia suya, en realidad en filosofía poco lo usamos, ¿no? Que yo me acuerde, hace poco en la facultad tuvimos un trabajo de pregrado de un muchacho que dirigió Fernando sobre Dostoyevsky, pero pues, lo leían en la relación con Kierkegaard, ¿no? Entonces, pero no es que nosotros seamos unas facultades, yo no conozco las otras facultades, pero que hay gente de otras facultades. Primero, no sé en las facultades de literatura qué tantas bolas se le para a Dostoyevsky, no sé qué tanto están leyendo clásicos, porque yo creo que se lee mucho lo último, ¿no? O sea, como estamos, igual que en las redes sociales, lo que yo entiendo es que en las facultades de literatura pues hay unos clásicos, pero también hay mucha atención con la cuestión de lo que se va publicando, como casi con lo que pasa en las redes. Acaba de salir el último libro, hay que leerse la última moda que tenemos en la literatura. Entonces no sé qué peso tenga en la formación literaria de Dostoyevsky, no sé qué tanto se lea, pero yo no sé en filosofía qué tanto se use. Me parece que nosotros en la facultad, cero.
Yo me acuerdo cuando yo tuve clases de ética hace miles de años con el padre Humberto Velázquez, el rector hoy en día de la Javeriana, la clase de ética todo el semestre fue leer a Hamlet. Eso fue una maravilla. Eso fue una cosa bellísima. Él acaba de llegar de hacer sus estudios, su doctorado en filosofía, y esa clase fue de lo mejor que tuve yo en el pregrado. Porque las otras clases eran aburridísimas, pero la clase de ética con Hamlet, eso fue una cosa estupenda, porque entonces uno tenía el teatro ahí y gastamos un semestre, 4 horas a la semana, 5 horas a la semana en esa época, leyendo despacito Hamlet y mirando cada cosa, cada frase. Pero se puede hacer lo mismo con el idiota, con los demonios, con cualquiera de las cosas de Dostoyevsky, pero no lo hacemos en filosofía, ¿no? Entonces, Quería hacer un comentario y me robo la palabra para una pregunta que está aquí en el chat. El tema de Dostoyevsky me ha parecido siempre interesante. Dostoyevsky es una figura importante en la literatura rusa, y yo llegué a Dostoyevsky fue cuando leí el curso de literatura rusa de Nabokov, y veía lo apasionado que es Nabokov con Gogol y lo duro que le da a Dostoyevsky. Eso me suscitó una primera, digamos que, aproximación, y luego cuando en un seminario con Roberto nos aproximamos a Mentira Romántica, me surgió la curiosidad por leer el nombre del subsuelo. Y la primera vez que yo lo leí no lo entendí. Y digamos que había dejado tirado la idea de Dostoyevsky ahí, pero en la tesis doctoral que estoy trabajando, que es la mirada de Walter Benjamin sobre Kafka, la construcción que hace Benjamin es como una bisagra, ¿sí? Entre los años 31 y 34, Benjamin se ocupa fuertemente de temas políticos, pero en su texto sobre Kafka vuelve a temas teológicos. Entonces ahí confluyen una serie de elementos que me suscitaron dudas y necesité hacer una investigación más atrás en la obra de Benjamin. Y Benjamin, en la década más o menos entre 1915 y 1917, él está estudiando Kant, empieza a estudiar Kant y después se aburre de Kant y lo manda a un lado, pero a la par de sus lecturas de Kant está leyendo a Kierkegaard y está leyendo a Dostoyevsky. Consigue la obra de Dostoyevsky, lee el Idiota. El Idiota no es una lectura, digamos que muy fácil de un fin de semana, y comienza a hacer unos análisis que me parecieron interesantes. Entonces, yo quería, para esta ponencia, a partir de mi lectura sobre Benjamin, encontré como un punto de referencia que podía unir a Girard y a Benjamin, que era su interés sobre Dostoyevsky. Ambos filósofos le hacen una lectura diferente a Dostoyevsky. Para Benjamin, por ejemplo, es importante destacar el papel de la inmortalidad frente a la eternidad, que son conceptos que él está pensando en relación con Kant en su momento. Y él dice, la vida de Mishkin es un episodio que solo sirve para hacer visible simbólicamente la inmortalidad de la vida. Está pensando a Dostoyevsky en términos teológicos, y esto me parece extrañísimo porque pues, Dostoyevsky, la primera aproximación que uno tiene es un autor muy reconocido dentro del realismo ruso. ¿Sí? Nos muestra las crueldades y los vejámenes que pasaban en esa Rusia. Entonces, fíjense cómo ambos autores, tanto Girard como Benjamin, le dan un vuelco a Dostoyevsky, le dan un plus más para sacarlo más bien de ese ostracismo en que quizás se ha dejado a Dostoyevsky como lecturas realistas. Hoy en día casi nadie lee Dickens, muy pocos leen Víctor Hugo, y les da un contenido más bien teológico, un plus más allá, una mirada particular para reflexionar sobre esos temas, sobre el tema de Benjamin, la eternidad, y posteriormente Laura, en Girard, el tema de la conversión, por ejemplo, el descubrimiento del doble mimético, justamente en el texto del doble, y en el texto sobre el hombre del subsuelo. Quiero aprovechar entonces la oportunidad para referirme. Me acaban de escribir que es que yo corté a Carlos ahorita cuando estaba leyendo la pregunta de M. Yo pensé que estaba relacionada con la anterior, y la pregunta de M dice, ¿se llega entonces a través de una decisión
a la conversión, una decisión que implica una conversión cotidiana y constante, es decir, un entrenamiento diario de la conversión. Yo digo que sí, y creo que Roberto lo acaba de contestar perfectamente cuando nos habla de una dinámica cotidiana de la conversión, lo cual nos llevaría al punto que quiero que el doctor Roberto está enfatizando, y es hacia la conversión de la comunidad. Ese salto es el que yo no he podido dar todavía, pero el concepto religioso de Espíritu Santo es fundamental, que es crear una comunidad de creyentes, ¿sí? Y eso se desarrolla en la práctica o entrenamiento diario, y es lo que está haciendo el profesor Roberto con el grupo de pensamiento crítico y subjetividad, porque lo que ha hecho es generar un diálogo con sus estudiantes, un diálogo creo que permanente, colaborativo, y podemos decir que hay una comunidad aquí ya creada, ya formada, que está dispuesta para entre otros, esta clase de eventos o bloques. Quería contestar eso y terminar con un comentario porque hace Alexander, me roba la palabra, a Carlos también, porque hace un comentario sobre un tema muy particular en Dostoyevski. Él pregunta, ¿qué tanto hay de naturaleza mimética en esa suerte de añoranza a un pasado imperial y en esa descripción de decadencia presente en El idiota de Dostoyevski? Y esto lo quiero contestar por lo siguiente. Es interesante cómo comienza El idiota y comentaristas dicen, oiga, en vez de irnos a ese pasado romántico hermoso, nos muestras una escena común y cotidiana de dos personas que están en un tren, ¿sí? Eso me parece interesante. El impresionismo, que fue un movimiento artístico a finales del siglo XIX, pretendía hacer justamente eso, las impresiones de la experiencia citadina o burguesa de los pintores. Pero pues no lo logran porque hacen es un cúmulo de bruchazos. Hay una especie de realidad distorsionada. Lo que está haciendo Dostoyevski es presentar una suerte de realidad enfrente de un romanticismo. Pero en cierta medida la presentación de Dostoyevski pareciera ser como que nos lleva hacia sus puntos, digamos que efímeros, puntos de un más allá romántico, y creo que hacia allá no apunta el verdadero análisis de Dostoyevski. Entonces, él al presentar, quizás de una forma muy poética más bien, la propia realidad que está viviendo, está de frente chocando contra esa tradición romántica que existió en alguna oportunidad a comienzos del siglo XIX en Rusia. Y lo interesante desde el punto de vista hegeliano es cómo Dostoyevski empieza a mostrar esas rivalidades entre varios personajes. Ese es el develamiento de la verdad novelesca, ¿sí? Devela que los seres se construyen en rivalidades constantes, en una mímesis constante, pero Dostoyevski lo lleva al extremo, a un paroxismo increíble, porque las novelas o los textos se siguen, digamos, dilatando y dilatando hasta que se hace, ya que si se quiere, aburrida la pugna, la rivalidad mimética de ello. No sé si le respondía a Alexander. Gracias, Ronald. Yo vi que el profesor David García tenía la mano levantada. Sí, buenas. Nada, no quería abundar sobre lo mismo y volver otra vez sobre la conversión, pero yo creo que sí que hay un cierto tipo de, no de epifanía, pero por lo menos de hipóstasis, es decir, de repente hay un cambio de mirada sobre las cosas, sobre el mundo y sobre los otros fundamentalmente. Y eso se produce una vez. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Roberto. Hay un momento en el que eso se produce. No es tanto un esfuerzo cognitivo, intelectual, a no ser que entendamos ese esfuerzo intelectual también como un producto de esa conversión que tiene que venir por algo que dentro de la tradición cristiana se ha llamado gracia,
y que creo que encuentra el lugar de ocurrencia en lo comunitario. También porque la teoría mimética no puede entenderse fuera de lo comunitario. Es decir, desde el momento en el que el deseo no es un deseo individual, el sujeto nunca percibe lo real de forma autónoma, la percepción de la realidad nunca es autónoma, sino que siempre, incluso en ciencias, en las llamadas ciencias duras es así. Yo creo que de alguna manera sí hay un momento en el que hay una experiencia de algún tipo, llámese como se llame. Yo creo que el término conversión se ajusta muy bien a eso, que hace que se cambie la mirada. Luego, evidentemente, tendrá el trabajo de mantener eso en el tiempo. En el discurso de aceptación de ingreso en la academia francesa, René Girard, que tiene el difícil papel de hablar de su predecesor, que era un completo desconocido para todos, por lo menos para mí, yo creo que para el común de los mortales también, habla precisamente de esto, habla de cómo no recuerdo ni el nombre, o sea que tendría que ir a mirarlo y no lo voy a hacer, pero habla de una experiencia mística o de tipo religioso, de conversión, etcétera, que tiene en un determinado momento, y es el recuerdo de esa experiencia el que le hace mantener la fe en la posibilidad de un mundo sin violencia, de un mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, hay un momento. Otra cosa es que ese evento precisamente es el que está sujeto a la mentira romántica. Igual que decía Roberto, ¿no? Ese momento, hay un momento en esa escena apocalíptica, ¿no? Del todos contra todos, hay un momento en el que uno podría darse cuenta de qué es lo que realmente está haciendo, pero no se da cuenta, ¿no? Ese momento puede pasar, o se da cuenta y lo camufla y lo convierte, y entonces inventa el rito, inventa el mito, inventa el cuento que nos contamos para creer que los culpables son siempre los otros. Yo creo que sí, que tiene que darse un evento. Otra cosa es que decidamos mantenernos respetuosamente a distancia sin entrar en una sacralidad arcaica de no contaminarnos con lo sagrado, sino un mantener un saber que es indecible, que de alguna manera, cuando uno termina una novela de Dostoyevsky, la sensación que tiene es que se ha dicho algo muy importante. Yo ahora estaba reojeando Los demonios, ¿no? Y recuerdo cuando terminé de leerlo ¿cuál es? O sea, queda todo del lado de acá, del lado del lector. Soy yo el que tengo que decir. Él no termina de expresar o de tematizar o de decir sino que de alguna manera lo que ha expresado aquí es una experiencia, una visión, que no quiere entrar en el juego de las violencias interminables, de las venganzas interminables. Pero yo sí pienso que hay un momento, a lo mejor no epifánico, pero sí postásico, en el que la cosa en sí se muestra como es. O, mejor aún, el sujeto ve las cosas como verdaderamente son. Otra cosa luego viene mantener eso en el tiempo y expresarlo, que son las dos cosas, como decía Roberto, absolutamente imposibles fuera de lo comunitario, creo yo, y creo que de alguna manera fuera de lo literario entendido como literario, fuera de la mirada irónica, fuera de lo esencial de la literatura, de la novela también, si se quiere. Vale, ya. Muchas gracias, David, por tu intervención. Bueno, vamos a pasar al cierre de nuestro coloquio, un brindis virtual. Roberto, te doy la palabra. No, David, que fue el de la idea. Entonces, el causante del desorden fue David García. Ahí tiene como una cerveza de un huevo. Entonces... Doctor, qué pena con usted, le rapo la palabra. ¿Podemos poner las diapositivas de las fotos de Girard para pasar a este brindis? Sí, pero me gustaría un momento en que si podemos poner las cámaras y vernos y que alguien saque una foto decente. Eso sería interesante. Y luego sí poner las diapositivas y charlamos un ratico. Pues que todos pongan las cámaras y yo hago un pantallazo para que quede, digamos, mejor la toma de la imagen. Y entonces los invitamos y las invitamos, les agradecemos la compañía esta semana, estos 4 días. La idea nuestra es hacer algún tipo de celebración, decía David García, y
miméticamente le copiamos la idea. Entonces, no sé exactamente, pues digamos, es interesante celebrar que estamos haciendo un coloquio de un libro, de 60 años de un libro. Se hicieron muchos homenajes de 50 años, estuvimos allá en Sao Paulo con Joao, se hicieron varios en Estados Unidos, hay una cantidad de artículos de los 50 años de Mentira Romántica. Aquí se nos ocurrió hacerlo de los 60 años, pero me parece que perfectamente cabe, ¿no? Es el previo a los 50 años de la violencia de lo sagrado. Es el año que viene. El año que viene. Entonces, me parece que interesante eso, pero también interesante, normalmente si estuviéramos en un coloquio presencial nos hubiera costado mucha plata, pero mucho dinero, pero además estaríamos ahorita con quesos y vinos y celebrando y cosas de ese estilo. Y si estuviéramos en España estaríamos cocinados, ¿no? Como los que están en climas calientes, pero creo que la mayoría que estamos en Bogotá a temperatura de refrigerador, entonces no tenemos esos problemas. Pero sería interesante, digamos, no perder la costumbre de que en los coloquios, en los simposios, siempre se hace un brindis. Entonces yo propongo que hagamos un brindis por esta actividad que tenemos, por esta fraternidad que inauguramos de poder pensar cosas en común y pensar cómo con la filosofía podemos hacer algo para salirnos de la violencia. Entonces ese es el brindis. Si alguien quiere decir algo más. Amén, amén. Muy bien. Sí. Listo. Listo, entonces está el chat abierto para que digamos lo que queramos decir. Voy a poner las diapositivas. Listo. Perdón, qué pena con ustedes. Eso no como... Dura 3 minutos. Bueno. Listo. Esta era la presentación. ¿Quiero compartirlos? Listo. Y yo quiero agradecerle a todos los ponentes. No tengo la lista completa, pero pues Estefan, Joao, Ángel, Adriana. No te que estoy en el cierre, ¿vale? Listo.
y quedamos pendientes de poder ver cómo pasamos a publicar esto, a cumplir todas las reglas de la publicación, ¿no? Que es mandarlo, que lo revisen, que lo sometan a pares, y si pasa, pues que se pueda publicar. Me parece que haríamos un buen trabajo haciendo esto. También me parece interesante celebrar esta comunión en español de las cosas girandianas, y Joao, que nos apoya en todas estas cosas, pues porque habla bien español y nosotros no hablamos portugués. Entonces, si alguien más quiere decir algo, Ángel, David, Joao. Joao creo que marchó a clase. Ah, sí. Y nada, yo por la parte de este lado del Atlántico, encantadísimo. Es verdad que el mundo de la teoría mimética y los girardianos es más angloparlante y hay muchísimos congresos, bueno, para empezar por el COVER, ¿no? El encuentro anual del COVER, que siempre es en inglés. Entonces da gusto poder hablar en español de estas cosas. Yo creo que es una excelente ocasión. Y también de recuperar, Carlos, por supuesto. Ah, interesantísimo. Claro que sí, escribe. No, muy interesante. Perdón, porque era un mensaje para mí. Vale, nada, simplemente desde también como representante de la revista, aunque esté por Ángel, no sé si está conectado, ¿no? A lo mejor lo está escuchando, pero... Vale, Ángeles. pues, sí, pero me dijo que estaba muy liado, entonces están teniendo ahora un congreso allí en Madrid sobre transhumanismo y estaba él en el comité organizador, o sea que estaba muy liado. Pero vamos, en principio, lo que hemos estado hablando un poco antes del encuentro con Blanca y con él también era ver un poco, ver las posibilidades. El número tendría que salir en 2022, antes no daría tiempo por muchos motivos, pero para 2022 habría que ver cuál sería la mejor fecha como deadline para enviar los originales y luego pasaría el proceso, siendo algo que ya está trabajado casi en mi caso, yo creo que soy de los que menos trabajado lo tenía, aunque hoy he hecho ya un gran esfuerzo, o sea que en breve lo tendré preparado. Será un proceso relativamente rápido y no creo que haya ningún problema con la revisión por pares. Y en cuanto eso esté, pues nada, un típico proceso de publicación en una revista. Os lo agradecemos porque siempre está muy bien poder, para una revista que está empezando con pocos números, y que estamos ya esperando ser indexados tan pronto como se pueda. Ya hemos tenido algunas evaluaciones de los índices, vamos, de Scopus, pues, que haya mucho volumen, ayuda siempre mucho a entrar en este peaje que tenemos que pagar los académicos ahora, por lo visto, para reconocer. Preguntan por el chat si se va a publicar la... Sí, señor, ya que está tratando de ponerla, ya publiqué la información ahí en el chat para que todos lo puedan mirar. La idea es que estos videos van a ser subidos a la página de YouTube del Grupo de Pensamiento Crítico y Subjetividad, y se va a dar a conocer la publicación de los videos más tarde la próxima semana a través de la página de Facebook del grupo de investigación. Entonces, en el chat aparece el nombre y la dirección del grupo de investigación para que lo tengan disponibles y la gente pueda acceder a la totalidad de los videos de esta jornada. También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a los conferencistas, tanto a los nacionales como a los internacionales, propuestas muy interesantes, nos sorprendieron muchísimo, desde Pamplona Norte, Santander, desde La Guajira, de aquí de Colombia, de Brasil, no sé si digamos que Estefan, lo anunciamos como conferencista francés, pero como él es profesor de Ecuador, entonces no sé si también digamos que es conferencista de Ecuador, y obviamente las ponencias del profesor Ángel Barahona y el profesor David García, que son del otro lado del Atlántico de España. Muy agradecidos con los provenientes extranjeros, nacionales, con la dirección del doctor Roberto Solarte, que es el que está detrás del grupo de investigación y que apoya todo este tipo de actividades. Sí, hay pregunta por la conferencia de ayer.
La conferencia de ayer está grabada completa hasta que nos hackearon en medio de las preguntas con Ángel y ese diálogo que he interrumpido lamentablemente. Yo entiendo que Ronald y su esposa hacen algo y editan y eso queda maravillosamente bien, porque eso hay que recortarle los pedazos. Porque yo veo que ellos suben la edición y quedan bonitas, pero no pasa todo lo que pasa cuando estamos realmente ahí en público. Entonces yo creo que van a quedar ahí las ponencias completas. Ayer también la grabamos, la última que tuvimos aquí en este Zoom. Yo vuelvo y les pido excusas, pero ese hackeo fue, creo que en Bogotá, como a 10 universidades en los eventos. En la Javeriana fue por lo menos a otro grupo que estaba también en un evento, porque como las cosas se ponen en público, llegan estos grupos a sabotear las actividades. Entonces nos quedamos con el diálogo con Ángela ahí interrumpido, lamentablemente, porque la ponencia fue muy bella y eso nos daba para hablar un ratico más antes de la interrupción. Entonces, yo quiero agradecerle a Ronald y a los muchachos del grupo, pues, por el apoyo, que realmente sin esto, sin la ayuda del grupo de estudiantes, no haríamos nada. Estudiantes y egresados, hay varios que ya se graduaron del doctorado y todo, y nos ayudan en cosas, entonces... A mí me ha gustado mucho el cartel, también enhorabuena, son pequeños detalles, pero todo muy bien organizado y muy bonito, da gusto, así. Así que gracias, muchísimas gracias. Salud, Pues, entonces. Salud. Salud. Roberto, el año que viene nos vemos allí, ¿no? En Bogotá. Y yo espero que sea aquí en físico, porque ya estamos vacunados casi todos. Los muchachos, yo no sé, empezaron un par de pilotos en Colombia de vacunar gente encima de 16 años en un par de sitios con poca población, que son La Guajira, precisamente donde estuvo este muchacho que nos habló de López Epidemium, porque la población de La Guajira debe ser muy bajita, yo creo que es como 150.000 habitantes, una cosa muy chiquita, porque es un desierto al norte. Y en San Andrés, que es la isla, pues allá contra Nicaragua, que también es muy chiquita y tiene muy poquita población. Entonces están en un par de pilotos de hacer aperturas de vacunación para todo el mundo. El gobierno está muy afanado en tratar de vacunar a todo el mundo. Varía mucho los municipios. Yo, por ejemplo, que aquí donde vivo yo, están vacunando encima de 40 sin cita y encima de 16 con cita, ¿no? Pero aquí ya aquí en Chía ya empezaron a abrir. En Bogotá están un poco más despacio. Bogotá es una ciudad enorme. Yo vivo un poquito fuera de Bogotá, entonces aquí ya están corriendo. Entonces creo que vamos a lograr tener vacunada bastante gente y eso va a bajar ese nivel que tenemos ahora tan catastrófico de muertos. Estamos a 600 muertos diarios durante 2 semanas ya y seguiremos así, pues por el paro y por la apertura económica, seguiremos así, creo que hasta mediados o finales de agosto. Pero uno espera que con la vacunación vaya bajando la cuestión y yo creo que el año entrante entonces tendremos la población bastante inmunizada y la ciudad segura. Nosotros ya pedimos los auditorios en la universidad, ya preguntamos si podemos hacer el evento en físico, dijeron que sí, ya pedimos los auditorios, entonces no tenemos problema, nos toca volver a replantear todo de quiénes van a ser los conferencistas, porque nos corrimos un año, entonces toca volver a invitar a todo el mundo, toca cuadrar un poco también los temas, claro, las actividades que hemos pensado, porque eran actividades físicas, ahora hay que mirar los riesgos de las actividades, entonces estamos en todo eso. Por ejemplo, habíamos pensado una cosa que gusta mucho acá en Bogotá, que es venir aquí cerca, donde estoy yo, así para ir a la Catedral de Sal, pero eso es un socavón y a mí no me parece eso muy interesante, pero en cambio aquí ahora está de moda lo de mirar pájaros, porque es el país con más pájaros del planeta. Entonces se puede proponer eso, como se hizo en Denver, que fue unos a un concierto y otros a mirar las montañas, entonces se puede proponer, pero nos toca volver a cuadrar eso por lo que estamos apenas en ese proceso de apertura. Entonces, pero sí, ya tenemos el permiso de la universidad, ya tenemos los salones, entonces espero que nos funcione la cosa. Con ánimo, cualquier ayuda que necesitéis, por aquí estamos. Es claro que contar con todos los españoles que son tan maravillosos con sus ponencias. Nosotros ya estamos ahorrando plata para ir para allá, o sea que... Ahora hay empresas baratas, ¿no? O sea, si uno viene por Miami sale bastante barato. Los vuelos ya te preguntaré los trucos para viajar allí, sí. No, Avianca y Iberia son muy costosos. Air América, Air Europa es barata, pero la compró Iberia, entonces se va a poner costosa. Yeah. El truco es comprarlo con mucho tiempo o si no, dar vueltas. Los que dan vueltas, Madrid, Nueva York, Madrid, Atlanta, Madrid, Miami, Bogotá, esos salen muy económicos. Pero son muy largos. Yo daré saltitos. Así aprovecho y veo otras cosas.
Muy bien, Roberto, ha sido un placer de verdad. Yo tengo muchas ganas además de empezar a montar el número monográfico y de que sigamos colaborando en el futuro, haciendo cosas juntos. Bueno, yo también me alegro mucho. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar esta sesión. Les agradezco mucho con lo que ha sido realmente las ponencias muy, muy interesantes para pensar cosas, para aprender, para seguir trabajando en esos temas que nos llaman a todos. ¿Listo, Carlitos? ¿Cierras tú? Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.